porque soy viñamarina y soy independiente. Marlene Olivarí, la viñamarina de todos. Muy buenos días, queridas auditoras, auditores de Viña del Mar. Y también, por supuesto, de todas las zonas donde nos están escuchando en Radio Amor, en este programa llamado Amor por Viña, en 99.3 FM. Les habla Marlene Olivari, candidata a alcaldesa de Viña del Mar, viñamarina e independiente. Ustedes saben que todos los días de la semana tenemos invitados diferentes, profesionales, que aclaran nuestras dudas, que nos ayudan a apoyar más a nuestra familia, a nuestros hijos, y también en temas legales. Pero hoy estamos junto a la psicóloga, amiga ya de nuestro equipo, psicóloga de la Universidad de Santo Tomás, magíster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil, Paulina González. Hola, querida Paulina, ¿cómo estás? Hola Marlene, buenos días. Muy Bien, buenos muchas días. gracias. No, gracias a ti, figúrate. La verdad es que hay mucha gente que hace muchas preguntas. Queremos dejarle nuestro mail, el mail donde pueden hacernos preguntas para que nuestros psicólogos todas las semanas puedan responder a marleneolivariaalcaldesa@gmail.com. Hoy hablaremos de un tema muy sensible y un tema muy importante, porque a veces los padres, como nadie nace sabiendo cómo ser papá, por supuesto, a veces nos cuesta tratar con psicología algunos temas que son tan duros como, por ejemplo, el tema de hoy, que es el duelo. Cómo poder apoyar a nuestros hijos en el duelo y también a los adolescentes. Eh, entonces te quiero preguntar, Paulina, a ti, ¿cómo comunicar la muerte? Porque, a ver, vamos a por qué estamos hablando de este tema, que es muy importante que me lo salté. Lo que pasa es que hemos tenido muchas muertes en nuestra región. En el país solamente van casi 20.000 muertos y en la región ya casi vamos en los 2.000. Entonces es muy probable que muchos de nuestros niños hayan perdido a los adultos mayores de la casa, a sus abuelos, algunos han perdido a sus padres, algunos han perdido a la tía, a un tío, a un ser querido, a quien los crió. Entonces es muy importante saber cómo enfrentar esta situación tan complicada, y yo creo que qué mejor, Paulina, que tú como psicóloga nos puedas orientar a cómo hacerlo de la mejor manera. Entonces te preguntaba, ¿cómo comunicar la muerte de un ser querido, a un niño, y también cómo hacerlo con un adolescente? Sí, bueno, Marlene, como tú muy bien dices, la verdad es que los niños han estado afectados por las muertes. Lamentablemente el año pasado y hasta hoy siguen falleciendo muchas personas producto del coronavirus, y la verdad es que a la mayoría de las personas nos complica, como tú dices, hablar de la muerte con los niños. Pareciera ser un tema que se evita hablar con ellos. Sin embargo, la verdad es que la muerte es una realidad y lamentablemente tenemos que conversarla, ¿no? Es parte de la vida, la muerte es parte de la vida y a todos en algún momento nos va a tocar morir. Y por eso, la verdad es que nos surgió, perdón, este tema, porque la verdad es que la idea es que se converse, porque si la evitamos produce más confusión, incluso puede generar malestar en los niños. Entonces, frente a tu pregunta de cómo lo abordamos con un niño, cómo lo abordamos con un adolescente, en los niños más pequeñitos, de igual manera hay que hablarles de la muerte, ¿ya? Es errado pensar que por ser pequeñitos no se dan cuenta o que no les afecta o que se van a olvidar rápido. Como yo he escuchado todas estas expresiones de los adultos que parecieran ser como parte de los mitos también que surgen en torno a la muerte. Y la verdad es que los niños, como lo hemos hablado en otras oportunidades, los niños captan perfectamente las atmósferas que circulen alrededor de ellos, es decir, que se dan cuenta del estado emocional de su entorno. O sea, si piensa tú que si un niño está pasando por un duelo, evidentemente sus padres o su círculo cercano también están en duelo, entonces se dan cuenta si el papá está llorando, si la mamá está triste, si el abuelito ya no está, por ejemplo, y siempre es mejor decirles, Marlene, siempre Pero es ¿cómo le mejor. decimos? El abuelito está en Vengo, el vengo. cielo.
El abuelito está en el Vengo. cielo. ¿Es correcto decir eso? ¿Cuál es la Mira, mejor manera? la verdad es que decirle el abuelito está en el cielo, yo particularmente quiero ser respetuosa con, la verdad es que eso va a depender de las creencias que tenga la familia, ¿ya? Yo como psicóloga no te puedo imponer como una religión a pensar que el abuelito se fue al cielo, y seguramente el niño también va a tener preguntas de eso. ¿Y qué es el cielo? Como que va a mirar hacia arriba y va a decir, ¿y qué pasa? ¿Me ve? ¿Es un pájaro? ¿Es una nube? La idea es que eso siempre vaya acompañado, Marlene, como de una respuesta concreta, porque hay papás que dicen, por ejemplo, la abuelita se fue, la abuelita partió, y entonces el niño puede decir, ¿para dónde se fue? Claro. ¿Cuándo vuelve? Entonces, la verdad es que el decir o no se fue al cielo, yo sería más bien respetuosa como según lo que quiera decir la familia y lo que lo deje tranquilo a la familia, y que yo tenga como un repertorio de respuestas de lo que me puede surgir con ese comentario, ¿ya? Entonces, si yo veo ¿Cuál sería la respuesta adecuada? ¿cuál sería una respuesta adecuada? La verdad es que, como te digo, por ejemplo, yo más que darte como un guión de qué decir, yo preferiría comentar qué no decir. No decir se murió, pero volverá, o está de vacaciones, o como te comentaba, partió, porque eso en verdad genera ambigüedades, ¿ya? Y el niño, la verdad es que frente a eso, cuando yo no soy concreta en una respuesta, va generando completar la historia, y ese completar va a ir rellenando esa historia de fantasía. Entonces puede pensar que el abuelito se fue, pero que en algún minuto eventualmente va a volver. Entonces lo importante, Marlene, lo que sí yo quisiera sugerir es que lo realice de manera franca, no cruda, por supuesto. Yo no soy de la idea que uno le tenga que contar a los niños detalles. Por ejemplo, he tenido pacientes que sus papás se han suicidado, y yo recomiendo que se le diga que el papá se murió, pero no sé si decirle de la manera como el papá se mató, se quitó la vida, porque eso más bien Oh. a los niños genera un impacto como, pero ¿cómo mi papá se mata? O sea, ¿cómo ¿Cómo me pueden dejó estar? solo? Claro, soy tan poco importante para mi papá que se mató. Sí, qué Entonces, fuerte. ahí la verdad No es es que necesario, creo yo, eh, ¿no? Y hay que entrar en hay detalle. cosas que no es necesario, pero sí lo importante es que tampoco se entere por terceras personas. Pasa que de repente yo no le quiero decir, se evita una información y el niño se llega a enterar por comentarios, así como de repentinamente se entera que algo pasó, y la verdad es que yo recomiendo que se les comente la situación en un momento que sea afectivo, en donde se esté completamente disponible para responder las inquietudes que en el niño pueden surgir. No que se lo diga como de pasada, como, oye, tu abuelito murió. No, sino que yo me sienta a conversar, me Sí, disponga en una actitud distinta, como sí. en verdad estoy aquí y voy a estar atento para todas las preguntas que te puedan surgir. ¿Ya? Darle importancia a ese momento de Sí. conversación íntima, eh, y, y con la seriedad que tiene el tema, por supuesto. Ujú. Claro que sí. Em, ¿Cuáles son las etapas de un duelo y cómo las viven en forma diferente los niños? Los niños chiquititos, a diferencia de un adolescente, reciben de manera distinta un duelo, lo perciben y lo viven de manera diferente. Sí, sí, la verdad es que hay etapas que comúnmente se habla del duelo. Todas las personas, la verdad es que de manera más o menos transversal pasamos por estas etapas. Cuando existe una pérdida, inevitablemente pasamos por estas etapas que la verdad es que se les llama etapas, pero no son estables, no son necesariamente consecutivas, sino que uno tiende a moverse por ellas, ¿ya? Ellas son como el shock inicial, que uno recibe la noticia de una muerte y estás en shock, después viene la negación, la rabia, la pena, y me puedo mover en estas etapas, por eso te digo que no son consecutivas, durante meses, incluso años. Yo puedo estar años, 1 o 2 años más o menos, en duelo, ¿ya? Eso es esperable.
hasta llegar a la aceptación. Pero pasa que, como tú preguntas, la verdad es que los niños, dependiendo de la edad, tienen un desarrollo cognitivo distinto y por cuanto el concepto de muerte será distinto de lo que tenga un niño pequeñito, un escolar, un adolescente, y este concepto de muerte la verdad es que va a ir evolucionando y por supuesto es distinta del concepto de muerte que nosotros como adultos podemos tener, en donde hay una comprensión compleja del concepto de muerte, ¿ya? Además, los niños es distinto el pasar por estas etapas porque tienen una capacidad distinta de tolerar el dolor, a diferencia de los adultos, que a lo mejor es feo decirlo, pero los adultos de alguna manera nos vamos poniendo como duros con el paso del tiempo y aceptamos como una y otra pérdida, o pareciera ser que la vida nos hace más fuertes, y los niños la verdad es que en general vivencian la tristeza en pequeñas dosis. Un niño no podemos como llenarlos de malas noticias, así como porque en verdad le vamos a hacer un daño. Sí tenemos, por supuesto, que comunicarles una verdad, pero sin necesariamente, como comentábamos en la pregunta anterior, No, ser tan explícita y ser tan no, crudos en algunas cosas, ¿sí? cosita Y tienen chiquitita. Mm. y tienen, Marlene, una posibilidad, perdón, distinta de verbalizar sus emociones, ¿ya? Entonces, a diferencia también de los adultos que podemos recurrir a una amiga, oye, ¿sabes qué me pasó esto? Y de alguna manera como movilizarnos en redes, los niños no. Entonces, yo como adulto tengo que ser la persona que contenga a un niño que está en duelo, por ejemplo. Exacto. Ellos no tienen la posibilidad como de arrancar de esa situación de pena como nosotros. Nosotros Claro. llamamos por teléfono o decimos ya, no me molesten porque voy a llorar, tengo pena, quiero estar sola. Un niño no tiene carácter ni No tiene, personalidad. claro. Eh, mira, Lo tiene, pero de una manera distinta a los adultos. sí, pues claro, y son sensibles, además, mira, tenemos que protegerlos y tratar de que los niños simplemente tengan momentos lindos, momentos de felicidad. Y somos nosotros los adultos los que estamos a cargo de brindarles esos momentos. Por Claro. eso también no es bueno que ellos vean tantas noticias crudas y tantas cosas feas en la televisión, porque les hace mucho más daño a nosotros que ya venimos de vuelta, que ya Claro. nos ha pasado de todo, y ya estamos más preparados para el dolor y para las noticias chocantes. ¿Cómo yo, como mamá, como familiar, puedo apoyar a mi hijo o a mi sobrino o a nuestros adolescentes? ¿Cómo los apoyamos ante el dolor, ante un duelo? Mira, la verdad es que, como decíamos también hace un momento, muchas veces la mayoría de las personas que ayudan a los niños que están en duelo son los adultos que los cuidan y por ende son los mismos adultos que están justamente en duelo. O sea, si la niña perdió a su abuelo, probablemente sus papás o su mamá, su papá perdió a su papá o a su mamá. Entonces, perdió al abuelo, él perdió a su mamá. Entonces, por ejemplo, si un niño está mal, lo primero que yo me debiera de preguntar es si el adulto que lo cuida está en condiciones de cuidarlo. O sea, si ese adulto está con una capacidad psíquica, por así decirlo, afectado o no afectado. Entonces, cabe preguntarse si nosotros como adultos, como padres, estamos bien y preparados para brindarle la ayuda y la contención necesaria a los niños, porque si un adulto no está bien y está en duelo, probablemente su capacidad de estar disponible para ese niño esté alterada, ¿ya? Entonces, primero que todo, Marlene, como asegurarnos que el adulto que cuida, que quiere cuidar al niño de este duelo, esté bien. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo podemos hacerlo? Es, por ejemplo, que los adultos brindemos espacios de conversación, de conversar de la muerte, eh, de no tener miedo de hablar de la muerte, como te digo, es parte de la vida y necesariamente los niños
tienen que pasar, como todas las personas, por una pérdida de un ser querido, de un familiar, de su mascota, de un amigo, etcétera, ¿ya? Y tengo que estar disponible para responder sus dudas, no engañarlos, no apartarlos, por ejemplo, de una noticia familiar, y generar, perdón, un espacio emocional en el momento en que yo quiero comunicarle una noticia tan importante como el fallecimiento de alguien, y que ojalá sea un espacio íntimo, con tiempo, sin interrupciones, y saber estar, como esa yo diría que es mi recomendación de cómo apoyar. Y ante eso, entonces, ¿es recomendable llevar a nuestros hijos a un funeral de un familiar o de otra persona? Mira, yo creo que al igual que la respuesta de si es recomendable decirle que la abuelita se fue al cielo, la verdad es que eso también va a depender mucho de la familia, ¿ya? Porque si bien yo recomendaría, así como inicialmente yo recomendaría que un niño o un adolescente no se quede aparte de un proceso tan importante como es, por ejemplo, un funeral, porque finalmente forma parte como de los ritos que necesitamos tener para comprender que a lo mejor el abuelito no va a volver, y entender que esto es irreversible, el que el niño pueda ver que el abuelito, que la mamá, la están enterrando, y esto no es que va a volver, no es que se fue de viaje y va a volver. Sin embargo, o sea, si bien yo recomiendo como háganlo parte, siempre y cuando yo tenga súper en claro que si esto pudiera ser impactante para ellos, eh, como por ejemplo, uno sabe que en un funeral, Marlene, va acompañado de personas que no sé, pues que lloran, que hay desmayos, que hay gritos por todo lo que significa el dolor de estar También otra perdido. cosa, Paulina, es que el ataúd a veces está abierto, Sí, la entonces, ventanita, uno de, puede ver de, a la persona fallecida ahí. de hecho te iba a comentar lo mismo, como que también los adultos que cuidan a los niños, pudiera ser la mamá, el papá, la tía, los abuelos, dependiendo de quién falleció y quién queda a cargo del niño, yo también le preguntaría a los niños qué quieren ellos, como, ¿quieres ir al funeral? Mira, va a pasar esto, como que yo también lo pueda anticipar a lo que se va a vivir. Vamos a acompañarlo, es el cementerio, es el lugar donde se entierran las personas. Pauli, lo que pasa es que, mira, yo creo que es diferente la situación, así es como que falleció nuestro abuelito porque era viejito, y vamos todos como que, pucha, ya fue una persona que vivió muchos años, ya estaba viejito, y tiene que descansar, a una muerte trágica o una muerte repentina de un Claro, joven, un accidente un accidente trágico, donde tú o un sabes que todo homicidio. el mundo va a llorar y va a Mm. llorar a mares y va a haber puro llanto y lágrima y pena. Yo en ese caso siento que a lo mejor no es tan bueno, no sé, es mi Por humilde supuesto, opinión. por supuesto, y por eso te iba a mencionar que si yo como adulto sé que va a pasar eso, porque como tú me estás dando el ejemplo de que fue algo traumático, un homicidio, un suicidio, un accidente, algo tan abrupto, la verdad es que si sé que va a pasar eso, yo mejor no lo llevo. Mm. Y a lo Y mejor piensa le tú que digo, para mira, uno hoy que es día fue el adulto, funeral, sí. piensa tú que para uno que uno ya es grande, pucha, Ujú. igual es fuerte, ¿eh? Cuando son cosas muertes muy repentinas, con mucho dolor, para uno que es grande y lo puede asimilar, es fuerte. Entonces, para un niño claramente va a ser como Claro, entonces, bastante. en- entonces ahí, Marlene, por eso te menciono que si bien no lo puedo dejar aparte de este tan importante rito, también es una decisión personal de la familia, y que también yo le consulte al niño, a la niña, al adolescente, qué quieren. Y tampoco como obligarlo, como tú decías, y si el ataúd está abierto, no es necesario que lo mire si no quiere mirarlo. Yo he visto que en los funerales pescan a un niño y lo muestran, y es como a lo mejor ni siquiera quería mirarlo. Entonces, no hacer lo que a lo mejor los niños no quieren, que no necesitan, como tú dices, ojalá también nosotros los cuidemos y no tengamos que entregar información que no es necesaria a lo mejor.
Paulina, ¿cómo podemos saber si nuestros hijos o un niño de la familia está llevando bien el proceso de un duelo? O si tal vez está cayendo en una depresión. ¿Cuáles son las señales para que nosotros podamos descubrir si está llevando bien este proceso? Claro, yo creo que ahí hay que diferenciar lo que es un duelo normal y las etapas del duelo normal de las que hablamos a un duelo que ya pasa a ser patológico, ¿ya? En un niño también se puede experimentar un duelo patológico y eso quiere decir cuando ya en verdad las etapas del duelo son como excesivas, el tiempo en que el niño está en el duelo es más tiempo del que más o menos yo sé que un niño va a estar en duelo, por eso delante te decía, pueden estar meses, hasta años, 1 o 2 años es lo normal. Y en un niño la verdad es que se pueden experimentar varios síntomas o manifestaciones como por ejemplo la confusión, la ira, el miedo, el retroceso como de etapas anteriores a su desarrollo, la culpabilidad, la culpabilidad, por ejemplo, sentirse que esto es mi responsabilidad, o el sentir tristeza porque me dejó, me abandonó, y esas son señales que la verdad es que son parte de un duelo normal. Es esperable que surjan ese tipo de sentimientos. ¿Y Ahora bien, hay cuándo me otros. preocupo? ¿Cuándo me empiezo a preocupar realmente de Cuando me que algo no está preocupo, bien? cuando pongo alerta, es cuando, por ejemplo, yo sospecho de un duelo patológico cuando hay un llanto frecuente, cuando hay rabietas, cuando hay signos de agresividad, cuando hay apatía, cuando yo veo a un niño como plano, por momentos no lo veo disfrutar de actividades que a lo mejor antes disfrutaba, hay pérdida de interés como en las cosas que sí le gustaban, hay una pérdida de interés en lo académico, hay baja de notas, insisto, como más allá del tiempo que en verdad debiera de durar, ¿ya? Hay alteraciones del sueño, hay pesadillas recurrentes, a lo mejor con temáticas de duelo, sueño con la persona que falleció o tengo pesadillas, pero ya como recurrentes. Tengo miedo a quedarme solo, tengo dolores de cabeza o otras manifestaciones como psicosomáticas. Todo eso que ya en verdad se Sí. vuelve excesivo. Exacto, bueno, y ahí cuando ya vemos ese tipo de cosas, te llamamos a ti, ahí Paulina González, llamamos a nuestra querida amiga Paulina González, que es psicóloga, magíster en psicología clínica infanto-juvenil, y tú eres experta en todos estos temas de los niños y de los adolescentes. Te quiero agradecer infinitamente, Paulina, por haber estado nuevamente junto a nosotros. La próxima semana estaremos hablando de otro tema tan importante para nuestros viñamarinos, para nuestras vecinas, nuestros vecinos que con la pandemia han perdido nuestros niños a tantos familiares, mamás, papás, sus propios abuelitos, y realmente tenemos que apoyarlos, tenemos que estar con ellos, porque realmente una forma de preocuparnos de nuestra gente es precisamente apoyándolos en todos estos temas tan relevantes para su salud mental y su psicología. Así que, Paulina, muchas gracias y nos despedimos junto a ti de todos nuestros auditores, auditoras de Viña del Mar. Un besito muy grande. Nos vemos en un nuevo capítulo de Chao, Amor por chao. Viña. Chao, chao. Porque soy viñamarina y soy independiente. Marlene Olivarí, la viñamarina de todos.